aparte, vamos a comenzar hoy formalmente nuestro curso de cálculo. Nuestro curso de cálculo, nuestra primera unidad son funciones, que fue una unidad que vimos en mate de quinto. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de funciones. ¿Por qué es importante el repaso de funciones? Porque las funciones son la base del cálculo. Nosotros vamos a sacar límites de funciones, vamos a hacer operaciones con funciones, vamos a sacar derivadas de funciones, vamos a sacar integrales de funciones. Es decir, las funciones para nosotros son importantes. ¿Qué es una función? Una función es una regla de correspondencia donde a cada valor del dominio le corresponde uno y solo uno del valor del contradominio. Esa definición ya la debemos de tener. Igual también viene la de relación. ¿Qué es una relación? Es una regla de correspondencia donde a cada del valor del dominio le corresponden dos o más del contradominio, que eso lo vimos en quinto año. También la función inyectiva, la función suprayectiva, la función biyectiva. Inyectiva es que están uno a uno, los valores del dominio y el contradominio. Suprayectiva, que los valores del contradominio están sobre los del dominio. Y biyectiva, que se cumplen las dos, es decir, son inyectivas y suprayectivas a la vez. Entonces, eso es nuestra introducción a las funciones. Vamos a repasar la gráfica de funciones. Hoy vamos a empezar con las funciones más sencillas. ¿Cuál es la primera función que ya vimos? La función identidad o idéntica, ¿sí? También vamos a ver la función de tipo constante, que es una función que es una línea recta, horizontal, que pasa por el valor de y que nos muestra. Después vamos a ver las funciones cuadráticas, las funciones cúbicas, las funciones de valor absoluto, solamente repasando. Recuerden que es bien importante que ustedes sepan graficar y que sepan la forma de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir muchas cosas en el cálculo diferencial e integral. Una de ellas es los límites, que es el siguiente tema. Entonces, vamos con este repaso, vamos a graficar algunas funciones y de tarea les voy a dejar mañana algunas funciones para que ustedes las grafiquen. Recuerden, las deben de graficar, puede ser ahorita en sus hojas de cuadrícula chica de su cuaderno, graficar las funciones que les deje y también ponerle su respectiva gráfica. ¿En dónde? En GeoGebra. Volvemos a utilizar GeoGebra, que es una herramienta tecnológica electrónica muy confiable para saber qué gráfica me va a salir. Entonces vamos a empezar. El GeoGebra, por ahí si alguien todavía no lo sabe utilizar o es nuevo en nuestro salón, vamos a mandar por ahí algún tutorial de cómo subir algunas funciones, bueno, las funciones que vamos a tener. Entonces empezamos. ¿Qué es una función? Una regla de correspondencia donde a cada valor del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. Entonces, ¿qué puedo decir? Mi licuadora no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no cumple con la regla de correspondencia. Le puede entrar cualquier cosa a la licuadora, pero si no sale lo que nosotros queremos, no funciona. Es decir, no cumple con la regla de correspondencia, ¿sí? Todos los aparatos, todas las relaciones que establecemos entre seres humanos, con seres humanos y máquinas, de forma bilateral, son relaciones o funciones. Entonces son muy aplicables a la vida diaria. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tratamos esas funciones, ¿no? Entonces vamos a hacer el repaso de este tema que ya vimos en quinto año. Y bueno, quiero que me acompañen. Vamos a resolver, vamos a graficar una función constante, vamos a graficar una función identidad, vamos a graficar una función lineal y vamos a graficar una función cuadrática y vamos a ver sus respectivas traslaciones, ¿no? O sus respectivos cambios de posición de acuerdo a los términos que tenga. Entonces acompáñenme, vamos a hacer algunos problemas. Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar con nuestro repaso para las vueltas. Esto es para primera vuelta de cálculo diferencial integral para las 4 áreas. Vamos a empezar con lo que es una función. Todo lo que digamos en este video es parte de la teoría que se va a ver en el examen y aparte también los problemas que vamos a desarrollar.
Primero, como ya conocemos desde quinto año, que es una función es una regla de correspondencia donde a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. Nosotros entonces podemos decir que para reconocer una tenemos que ver que los valores de x que son del dominio solamente le corresponda a uno y solo uno de los elementos del contradominio. Es decir, que no para para un mismo valor de x no haya dos de y o tres. ¿Por qué? Porque si no estaríamos viendo una relación. Entonces esta forma de reconocerlo en lo que es el concepto, también nosotros lo podemos reconocer en lo que son las coordenadas que se van a dar o parejas ordenadas de una función y también en lo que se refiere a su gráfica. Entonces, este es nuestro primer video y se relaciona con lo que es una función y cómo reconocerla. Primero vamos a ver que para reconocerla puedo ver en un diagrama sagital que este es el valor de x, que esto es el valor de y, a este le voy a llamar dominio, que es la variable independiente, a este le voy a llamar contradominio o rango. Y entonces ya tengo aquí mi regla de correspondencia. Si yo tengo un valor que le voy a dar 1, 2, 3, y acá tengo un 1, un 4 y un 9, la regla de correspondencia tendría que ser de esta forma. Tomando en cuenta que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno de los elementos del contradominio. Nosotros entonces ahí tenemos una función. Las parejas ordenadas que nosotros vamos a ver van a ser 1,1, 2,4, podemos ver 3,9. Es decir, que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno. Esta forma entonces de reconocerla como si fuera una coordenada, nomás nos vamos a fijar en los valores de x. Esto entonces es una función. ¿Cómo sería una relación? Vamos a suponer un ejemplo que yo tuviera un 2,3, un 3,5, un 3,-4 y un 4,8. Esto sería una relación. Esta ya no es una función. ¿Por qué? Porque para un valor del dominio ya no le corresponde uno y solo uno. Hay dos o incluso más. Y esa es una forma de cómo reconocerlo en forma de coordenada. Eso es función y esa es relación. Esto nos lleva a las parejas ordenadas, nos llevan a los lugares geométricos o gráficas que nosotros ya conocemos. Entonces, un ejemplo de algunas gráficas son, un ejemplo, la función constante. Si y es igual a 4, entonces nosotros tenemos que en el eje y es una función de tipo constante que pasa por 4. Y esto sería una función. ¿Por qué es una función? Porque a cada elemento del dominio, o sea, los valores de x, le corresponde un solo valor de y, no importando que sea el mismo. Entonces aquí mis parejas ordenadas podrían haber quedado como 1,4, 2,4, 3,4. Aquí no importa si se repite el contradominio. Lo que no debemos de repetir es el dominio. Entonces otro tipo de funciones podría ser la función lineal 3x más 6. Nosotros tenemos una gráfica que intersecta, está inclinada a la derecha, que se intersecta en 6, y en menos 2, aquí tenemos menos 2, aquí tenemos 6, y está hacia la derecha. Entonces también sería una función, porque a cada elemento del dominio le correspondería uno y solo uno. Un ejemplo sería, si ponemos 1, 3 por 1, 3, más 6 son 9, vamos a poner el 2, 3 por 2, 6, más 6 son 12. Vamos a ver en el valor de 0, 3 por 0, 0 y 6, 6. Vamos a ver el valor de menos 2, que sería entonces 3 por menos 2 menos 6 más 6, y nos daría que 0. Y si nosotros nos fijamos, esto es una función. ¿Cuándo va a ser una relación? Pues va a ser una relación cuando nuestro lugar geométrico sea una cónica o incluso pueda ser una hipérbola, ¿no? Entonces, cuando es una cónica, pues nosotros ya tenemos que
eso ya no es una ¿qué? Una función, es una relación. Un ejemplo podría ser el valor de x. En este caso nosotros sabemos que esta es una función de tipo raíz que nos va a dar una cónica, en este caso una parábola. Entonces decimos que nuestra gráfica vendría dando algo así. Para cada valor de x tenemos uno de y, pero también tenemos uno más menos, tomando en cuenta esto. O despejando el valor de y, tomamos en cuenta que esto es una parábola que abre hacia la derecha. Porque ya esto ya no es una función. Porque si yo le doy un valor a x, un ejemplo, 4, pues tendría yo un valor de más 2, pero también tendría un valor de ¿qué? De menos 2. Entonces a cada valor del dominio ya no le corresponde uno y solo uno. Entonces esto es viéndolas como coordenadas. Para verlo como gráfico, nosotros tenemos que dar un método que se llama el método de la vertical. Si nosotros trazamos en cualquier parte una vertical a la gráfica y esta toca un solo punto, entonces estamos hablando de una función. Si toca dos, es una relación. Vamos a ver aquí, toca un solo punto, es una función. Aquí, toca un solo punto, es una función. Aquí, toca dos puntos, esto se vuelve una relación. Esto es una función y esto es una función. Entonces es bien importante como primer tema ver cómo puedo reconocer una función y una relación. ¿Sí? Una función y una relación, entonces se da como una definición en donde nos dice que cada valor del dominio le corresponde uno y solo uno de los elementos del contradominio. Cuando corresponden dos o más, estamos hablando de una relación. Ahora hayan entendido cómo reconocer una función y cómo reconocer una relación. Sigan practicando. Gracias.